Es lamentable que como gobierno condenamos cualquier tipo de ataque en contra de nuestros carabineros. Y por eso nuestro gobierno ha puesto urgencia al proyecto Aula Segura, que pretende dar tranquilidad al estudiante, al profesor, al apoderado, que reclama su derecho a estudiar, que dice no queremos más que nuestros colegios estén tomados, y menos que desde nuestros colegios salgan bombas Molotov. Entonces aquellos parlamentarios que no quieren tramitar este proyecto, que lo han atrasado, que han buscado cualquier excusa, entonces tienen que definirse de qué lado están, de la comunidad escolar pacífica que quiere estudiar o de los delincuentes. Bien, escuchamos ahí a la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, en relación a las imágenes que fueron difundidas durante esta jornada por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que dan cuenta de hechos ocurridos el pasado 2 de octubre al interior del Instituto Nacional Barros Arana, y que muestran un nivel de violencia tremenda de estudiantes, por lo menos están todos con uniformes identificados como estudiantes del mismo establecimiento, en contra de carabineros, un par de funcionarios de carabineros que se encuentran al interior del recinto. Y inmediatamente después de que el alcalde de Santiago difunde estas imágenes a través de su cuenta de Twitter, publica 2 videos con esta agresión. Él dice: todo mi apoyo a Carabineros de Chile y al Cabo Quintanilla ante esta cobarde agresión. Por nuestra parte, ya estamos trabajando para identificar a los implicados y asegurarnos de que tengan la sanción que se merecen. No podemos tener delincuentes dentro de nuestros liceos. Y posteriormente dice: no más impunidad. Hoy conocimos imágenes de lo ocurrido en el INBA la semana pasada. Esto supera todos los límites y no puede quedar sin sanción. Necesitamos herramientas legales para terminar con la violencia en liceos. Señores parlamentarios, abran los ojos. Esta es la realidad. Y minutos después, y durante todas estas horas que han transcurrido durante la tarde, distintos representantes del gobierno y de Chile Vamos han publicado condenas en relación a lo que ha sucedido con estas imágenes, pero además exigiendo la aprobación del proyecto de ley de aula segura, que recordemos fue rechazado en la Comisión de Constitución del Senado, y que tiene ciertos cuestionamientos de algunos parlamentarios, y lo han dicho también algunos expertos en derecho, en relación a su constitucionalidad, por eso que se rechaza en esa instancia. Entonces, ¿qué vemos? Una acción, Gerson, coordinada de Chile Vamos, porque es evidente, ¿no?, que hay una coordinación de los distintos representantes para, a partir de este hecho, presionar para la aprobación de un proyecto que, según ellos, es fundamental para poder enfrentar estas situaciones de violencia. Ahora, es interesante empezar a desglosar qué es lo que significa este proyecto de ley y si efectivamente en estos momentos no hay atribuciones para enfrentar hechos tan graves como los que vemos en las imágenes. De todas maneras, todo esto lo previmos, lo comentamos antes de esto se va a producir este escenario, y es lo que se está dando más o menos. Lo podríamos denominar como la batalla por el aula segura. No es tan fácil, creo yo, no es tan simple el dilema que plantea la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, en relación a que quienes demoran o tramitan o no dejan avanzar el proyecto en el Parlamento, prácticamente están con los delincuentes, o están de este lado o están de este otro lado. Precisamente por lo que tú señalas, Andrea, hay cuestiones de fondo que tienen que ver con cosas básicas, esenciales de un Estado de Derecho, como el debido proceso. Se produce, a mi entender, un escenario similar y un uso similar también de los argumentos que vimos en la tramitación del proyecto de salario mínimo, donde la oposición rechazaba la plurianualidad, que estaba adosada al reajuste del sueldo mínimo. Entonces, claro, el gobierno decía... Al guarismo, en el fondo, al monto. Entonces el gobierno decía, ven, se están oponiendo a que la gente gane más plata, cuando en realidad eran discusiones separadas y se produjo algo similar. Bueno, acá este proyecto, aparte de rebajar de 25, porque ya existe esta tramitación de que los rectores puedan expulsar a un alumno, pero lo rebaja de 25 a 5 días para investigar administrativamente hechos y expulsar de manera express, diría yo. Claro. Es una investigación express, eso bien rápida. Con una serie de derivadas relativas al traspaso, trasvasije del problema y no atacar el fondo, porque hay un problema mucho más de fondo relativo a la calidad de la educación, la convivencia, la cultura, etcétera. Pero lo sustancial
tiene que ver con algo básico, insisto, esencial en el sistema democrático, que es el debido proceso. Ese es el principal componente. Y aquí entramos al tema del video y las cosas que han pasado. Nadie discute que los hechos descritos, aparte el proyecto no habla de los carabineros, porque eso va por vía judicial. Es que por eso. Pero nadie discute que los hechos que están descritos, por lo menos en el proyecto, tienen que ser atacados y sancionados. Posesión, tenencia y almacenaje de armas, por supuesto que sí. Agresiones físicas a docentes, como echarle benzina y tratar de quemarlo. Que lo hemos visto. O asistentes de la educación, en fin. Esas cosas han pasado y todos estamos de acuerdo que eso no debe pasar, hay que sancionarlo y de manera muy drástica, incluso penalmente. Sí. Ahí hay sanciones realmente serias, pues, sanciones penales. Y ahí no hay relativismo, o sea, es inaceptable ese tipo de agresiones, en ningún caso se puede relativizar, porque en otras oportunidades pasaron otras cosas. A mí me parece que en eso hay que ser súper, súper claro. No hay ninguna justificación para este tipo de violencia. ¿Qué ocurre? Y eso es una cosa que yo quiero separar de lo que es más el lado político respecto a la discusión que hay sobre el proyecto de aula segura, porque me parece que es un poco engañoso cuando uno plantea esto como una dicotomía de los buenos versus los malos, o estás con nosotros o con ellos, que es lo que tú decías, Gerson. O sea, las palabras de la ministra vocera de gobierno, o lo que dice, por ejemplo, el senador Manuel José Sandón en su Twitter, que dice: gracias a Felipe Arboe y 2 senadores más, estos delincuentes disfrazados de estudiantes no podrán ser expulsados. O sea, ahí me parece que hay cosas que no son correctas. No son correctas. En las 2 acepciones, por lo menos, más conocidas del concepto. O sea, primero porque lo que hacen los senadores en la Comisión de Constitución es lo que tienen que hacer. Les puede gustar o no, pero en el fondo hay una discusión respecto a la constitucionalidad de un proyecto, y esos son los cuestionamientos que había. 2, cuando hablan de delincuentes disfrazados de estudiantes, que es algo que ha utilizado mucho el presidente, yo no entiendo a qué se refieren, porque primero estamos todavía en proceso de investigación, al menos hasta ahora no hemos conocido qué ha pasado, si ya están absolutamente identificadas las personas, para decir que son delincuentes disfrazados de estudiantes. Está diciendo que no son estudiantes, yo eso es lo que no entiendo. ¿Son estudiantes o no son estudiantes? Pero, en fin. Y que no podrán ser expulsados. Y ahí yo quiero ir a la letra de lo que dice en estos momentos el reglamento de expulsión y cancelación del matrícula, que cualquier persona puede revisar en la página de la Superintendencia de Educación, ahora, sin proyecto de aula segura. O sea, lo que dice eso es importante en relación a medidas disciplinarias, hay una que dice expulsión y cancelación de matrícula, y establece cuál es el procedimiento establecido por la Ley de Inclusión para expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante, y habla de causales que están claramente descritas o deben estar en los reglamentos de los establecimientos educacionales, que afecten, como causal de expulsión debe afectar gravemente la convivencia escolar, o que se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de algunos de los miembros de la comunidad escolar. Es decir, estamos, y los hechos que hemos revisado anteriormente, frente a ese tipo de situaciones que afectan gravemente la convivencia escolar o que atentan directamente contra la integridad física de algunos de los miembros de la comunidad escolar. Y da cuenta de los distintos plazos, que yo creo que es finalmente la diferencia que hay entre el proyecto de ley de aula segura y lo que existe actualmente, porque aquí sí se establece una serie de requisitos para terminar con la expulsión. Por ejemplo, notificar por escrito al estudiante, al padre, madre o apoderado. El estudiante o apoderado puede solicitar la reconsideración de la medida al director dentro de los siguientes 15 días hábiles. Tercero, el director consulta al Consejo de Profesores antes de tomar una determinación. Cuarto, el director resuelve la reconsideración y notifica al estudiante y al padre, madre o apoderado. Y quinto, si el director rechaza la reconsideración, informa a la Superintendencia de Educación, y eso puede ser 5 días posteriores a la resolución. Lo que muchos consideraban es que el plazo era muy largo y que eso afectaba la seguridad o la convivencia del establecimiento educacional, porque mientras tanto, en algunos casos, esos alumnos seguían yendo al colegio, por lo tanto se transformaban en un riesgo o una amenaza para la seguridad de otros o para la convivencia escolar. Pero lo que no podemos decir, e insisto, esto está actualmente en la página de la Superintendencia de Educación, es que no existen atribuciones o herramientas para expulsar alumnos, porque eso no es verdad.
Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa con el nuevo escenario? Prácticamente se traspasan atribuciones judiciales y de manera express, o sea, muy rápido, o sea, presionados los directores de colegio, responsabilidades y atribuciones judiciales a los directores de establecimientos. O sea, tienen que investigar, resolver rápido la expulsión, saltándose precisamente lo que debería correr por vía paralela, es decir, un proceso judicial, con investigación, con fiscal, con defensa, en fin, que puede terminar incluso con sanciones penales. Pero acá se salta, entonces es una especie como de creación de una potestad suprajudicial. Y precisamente se declara inconstitucional en la comisión porque no garantiza el debido proceso, pasando a los alumnos a ser una especie como de tener una clase especial, ¿no? Con un tratamiento especial. ¿Qué es lo que pasó? El gobierno aparecía con una derrota el martes cuando ocurrió esto, entonces contraataca, apuntando a la posición de estar al lado de los delincuentes. Ahí sí que hay una competencia y uso político, con una suma urgencia, es decir, 15 días para despachar el proyecto. Eso ya está más o menos claro. Ahora, sí, entrando no sé si te parece... Gerson, solo para complementar lo que tú estabas diciendo en relación a lo que establece el proyecto de aula segura, mientras tanto, o sea, si vamos a lo que dice la ley ahora, es un plazo, como decíamos, que algunos consideran excesivo, pero mientras tanto, mientras se desarrolla eso, se puede decretar además la suspensión del alumno. O sea, si realmente hay un riesgo y el establecimiento lo considera un riesgo, puede suspenderse mientras tanto al alumno, al menos así lo establece la norma. Entonces también hay otra herramienta que se puede utilizar. Lo que ahora se cuestiona es que no vaya a haber, o sea, que se establece la sanción antes de la investigación. Sí. Básicamente eso. Ahora, son sanciones administrativas, insisto. Los delitos tienen que ser castigados penalmente. Entonces muchos dicen que, claro, aquí están defendiendo a delincuentes. No, porque si alguien es sorprendido en flagrancia cometiendo un delito, lo más probable es que termine en la cárcel. O sea, en el caso de las dependiendo de la gravedad, por supuesto. Están bajo la ley de maltrato de obra Carabineros. Claro, no. O sea, no tiene nada que ver con... Aula Segura no sanciona agresiones a Carabineros. Sanciona, y lo dice claramente, no es a cualquier persona, es a alguien de la comunidad educativa, profesores, manipuladores de alimentos del colegio, asistentes, etcétera. Porte de alma, almacenamiento de molotov. La pregunta es, eso sí también tiene que ser sancionado. ¿Habría cambiado algo la situación con este carabinero en términos de la sanción si es que existiese el proyecto de ley de aula segura? Al parecer no, cambia un poco los plazos nomás. Y lo otro, ya entrando al contenido del video, pues ya analizamos la oportunidad, tú lo definías como hay una orquestación, o sea, se actúa como de manera sincronizada entre el alcalde, el gobierno y evidentemente los parlamentarios de Chile Vamos. Ya, despejado ese tema, el contenido del video, porque es lo que más ha llamado la atención. Aquí lo que vemos es un intento de linchamiento alevoso, un intento de aniquilar a un hombre caído, independientemente de las circunstancias, porque lo que estaban tratando de hacer los estudiantes o la gente que estaba participando en esa acción era tratar de rescatar a uno de los suyos que estaba siendo detenido. Claro, ahí se ve el momento, sí, ¿no? Que hay un rescate. Uno de estos overoles blancos que está siendo detenido por Carabineros, entonces lo van a rescatar, claro, y en ese contexto es que agreden de manera brutal. Y ahí es cuando, claro, se pasa al otro punto, cuando ya hay un hombre caído indefenso, se le agrede de manera cobarde. Aquí no nos equivocamos. O sea, eso tiene que ser condenado. Y también es cierto que hay otros videos donde aparece, y no hoy, sino a raíz del video de hoy se dieron a conocer de nuevo, pero donde sí también aparece Carabineros haciendo uso excesivo de la fuerza, violencia innecesaria, y también esto también tiene que ser perseguido, sancionado. Pero, insisto, lo nuestro es como ir analizando, es decir, separando un poco las aguas para ver qué es lo que realmente hay detrás. Porque el gobierno, que había tenido una muy buena semana, en esta instancia queda herido un poco, pero en el contraataque hay cuestionamiento por lo que hemos señalado. O sea, está tratando de hacer aparecer como que quienes no apoyen este proyecto están defendiendo delincuentes, cuando en realidad
como hemos conversado acá, no es así. Yo quiero agregar un elemento que no tiene nada que ver con el proyecto de aula segura o la discusión política, sino que algo que al menos me parece que también hay que mencionar o que debiera ser un elemento al analizar, que es qué pasa con la actuación de las Fuerzas Especiales de Carabineros, que se ven, uno siente en algunas situaciones amenazadas por un grupo de estudiantes. Yo digo, ¿cómo no va a haber mejor coordinación o más herramientas? O uno esperaría que frente a este tipo de situaciones Carabineros esté mejor preparado, porque estamos hablando de estudiantes, sí, tienen bombas Molotov, totalmente de acuerdo, pero se ven sobrepasados porque vemos en las imágenes que hay 2 funcionarios. ¿Por qué? ¿Por qué se llega a ese momento donde hay 2 carabineros que están amenazados por un grupo de estudiantes al interior de un establecimiento? ¿Cómo no poder prever una situación como esa para que no ocurra? Eso yo creo que requiere una explicación un poco más técnica. Exacto. Yo no sabría, por eso no tener una respuesta, pero sí podría decir como desde el punto de vista policial, claro, o sea, ¿no? ¿Qué pasa con la inteligencia policial? ¿Qué pasa con la manera o la preparación que tiene Fuerzas Especiales de Carabineros para enfrentar ciertas situaciones? Porque aquí finalmente lo que vemos es a un funcionario en riesgo. Entonces yo me imagino que debiera haber procedimientos para evitar que los mismos funcionarios se vean amenazados. Un pelotón más nutrido. Pero claro, lo que pasa es que se produce la dispersión y hay un intento desesperado precisamente por atrapar a estos personajes, sobre todo los de overoles blancos, que hemos visto que han sido los más violentos. Claro, pero y entra un piquete están combatiendo y con Al-Qaeda, claro, a eso me refiero. Sí. O sea, no sé, tengo ahí un tema como que pasa desde el punto de vista táctico de Carabineros para enfrentar este tipo